Shalom, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Bueno, en este hermoso día que el Padre nos ha regalado desde el principio, Él ha sido muy fiel y vamos a seguir aprendiendo más de su palabra, como nos lo enseñaban en la mañana, ¿no? Día y noche. Y no se ha acabado el día y no ha llegado la noche, así que vamos a seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Padre. En esta oportunidad quiero que me acompañen al libro de Jonás. Vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Jonás. Y de pronto pues ya lo ha leído, lo ha estudiado, pero me voy a centrar específicamente en unos textos, en unos versículos, perdón, del capítulo 1, aunque lo vamos a leer todo, pero vamos a enfatizarnos en ese. Y algo muy hermoso que nos enseña el libro de Jonás es un proceso de transformación, y es lo que el bendito Abba quiere hacer en medio de cada uno de nosotros, ¿sí? Para los que han leído el libro de Jonás, siempre se hace referencia a que él huyó del propósito, ¿cierto? Que no quería ir a hacer la voluntad del Padre y que se lo comió un gran pez, ¿cierto? Y que luego, sí, volvió, el pez lo vomitó nuevamente y fue a hacer la voluntad del Padre, pero luego volvió y se quejó, ¿cierto? Pero yo quiero que nos enfaticemos en algo bueno que nos enseña Jonás, ¿sí? No todo es malo, porque pues tendemos a juzgar a los siervos de la Escritura, y él fue un gran profeta, a pesar de que el libro de Jonás no se centra tanto en las profecías que él dio, sino más que todo en su historia, pero sí fue un gran profeta que por algo nuestro Adón Yeshua Hamashiach hizo mención de él en cuanto a la señal de la Teshuvah, ¿cierto? Y quiero que, bueno, la palabra Jonás viene del Strong 3124, y en el hebreo Jonás es Yoná. Y Yoná significa paloma, ¿sí? Y esa palabra paloma, pues, tiene una connotación muy especial, porque literalmente lo que simboliza al animal, esa es el carácter de Jonás. Y uno dice, vamos a ver si sí es así. Porque Yoná, que representa paloma, dice que la paloma tiene algo muy especial, y es que era la única ave que podía ofrecerse en sacrificio, ¿cierto? Como nos lo enseña el libro de Levítico. Entonces, era una ave especial, porque el Padre no escogió una gallina, un pavo, habiendo otro tipo de aves aún mucho más hermosas que la paloma, ¿cierto? Porque uno mira una paloma y pues uno dice, sí. A veces hasta las personas se refieren de una forma despectiva a las palomas, ¿cierto? Que son feas, que transmiten cosas y bueno. Pero específicamente la paloma tiene algo muy hermoso, y es que representa inocencia, hermosura, pureza, sencillez y mansedumbre. Todos los frutos del Ruach que el Padre nos ha venido enseñando, ¿cierto? Inocencia, hermosura, pureza, sencillez y mansedumbre. Eso representa la paloma.
Entonces, se asume que eso deberían ser las características de Jonás, pero vamos a darnos cuenta que no, que al comienzo él no hizo las cosas bien y al final también la embarró un poquito, pero nos va a enseñar algo muy bello porque a pesar de que la paloma es muy menospreciada, porque como haciendo la analogía en cuanto a otro tipo de animales, hay unas aves mucho más hermosas, ¿cierto? Más exóticas, con colores muy hermosos. Por lo general la paloma, ¿qué color tiene? Gris, un grisáceo, algunas son blancas, pero de ahí no pasan, no hemos visto una roja así, verde, como otro, como un tucán, no sé, ¿cierto? Es diferente. Pero el padre le entregó algo especial a ese animalito y por eso pues tiene esta representación y a lo largo de la enseñanza vamos a darnos cuenta por qué. Dice que Jonás era hijo de Amitai y el libro empieza de esta manera. En el capítulo 1, en el versículo 1 dice, Yahweh le dio el siguiente mensaje a Jonás, a Joná, hijo de Amitai, porque hace referencia al padre. Amitai representa fiel y verdadero. Y también otro significado de Amitai es que Yahweh es veraz, y la palabra veraz es un sinónimo de lo verdadero, de lo que no tiene nada que ver con la mentira, con el engaño. Lo que representa que si Jonás venía de un padre que era veraz, que era verdadero, pues así debía ser su legado como profeta. ¿Para quién fue escrita la carta? O sea, ¿para quién fue, no la carta, perdón, sino para quién iba dirigido este profeta? Porque Jonás es procedente del profeta Amós, ¿sí? Fue como para ese mismo tiempo, en cuanto a la cronología, precedió, al profeta Amós, y él profetizó bajo el reinado de Jeroboam, y para los que han estudiado Jeroboam II específicamente, el rey más poderoso de Israel. Y ¿a quién iba dirigido? Pues no solamente iba dirigido para Israel, en este caso el reino del norte, la casa del norte, sino también él tenía que ir a profetizar a Asiria. ¿Y quiénes eran los asirios? Nínive era la capital del imperio asirio en ese momento. Entonces, por un momento yo pensaba, era una tarea muy compleja en cuanto a su profecía, porque muchos profetizaron para Siria, para Babilonia, para Damasco, para muchos lugares, pero lo hacían desde su casa, ¿cierto? Desde Israel, en este caso, pues la casa del norte, otros lo hacían desde Judá. Recordemos que ahí ya el reino estaba dividido. Pero entonces el tener que ir a Nínive, directamente a Nínive, y profetizar, sabiendo que ellos más adelante eran los que iban a llevar a Israel cautivo en el año 722, imagínese ese choque de ese profeta, decir, pero por eso él decía, pero ¿por qué misericordia para ellos si ellos son tan malos? Si ellos son los que van a llevar de las narices, como dice la escritura, al pueblo. Ahora, algo que aprendía la semana pasada, algo muy especial, acerca de la estrategia que utilizó el pueblo asirio, a diferencia de los babilonios, porque cuando Babilonia vino y conquistó a manos de Nabucodonosor, para el pueblo de Judá, dice que ellos fueron y se llevaron a todo el pueblo y dejaron a los pobres y a los menesterosos, y acabaron con todo, ¿sí? Y entonces, recordemos uno de ellos que fue Daniel, ¿cierto? Daniel fue uno de los exiliados, de los expatriados. En cambio, para el pueblo del norte, ellos como tal no es que hayan sido arrancados así como lo hizo Babilonia, sino la estrategia del pueblo asirio era una guerra mental. Y miren que tiene que ver con todo lo que el bendito Padre nos ha enseñado. Porque ellos, ¿cuál era la estrategia específica de ellos? Ellos lo que hicieron, por eso es que el reino del norte no retornó. Y ahí es cuando sale Efraín, ¿cierto? A diferencia de Judá, porque Judá sí volvió en 3 grupos, ¿cierto? Con Esdras, con Nehemías y con Zorobabel. Pero específicamente el reino del norte, o sea, Israel, por eso ellos no pudieron retornar por la estrategia que ellos hicieron. Los asirios, ¿qué hicieron? Se introdujeron en el pueblo y lo que hicieron fue tomar diversos grupos y dispersarlos por muchos pueblos. O sea, no era que se los hubieran llevado a Siria, no. Ellos los dispersaron por muchos pueblos. ¿Cómo iban a retornar? Entonces, mientras ellos estaban allí, ahí es cuando entra la palabra que se asimilaron.
porque estaban regados, perdóneme la expresión, pero es como para hacerme entender, estaban regados, dispersos por muchas naciones, y pues desafortunadamente esas naciones pues tenían costumbres muy malas. Y ellos pues estando lejos, expatriados, pues fueron asimilados y por eso no pudieron volver, no pudieron retornar, porque escogieron unos grupos, a los asirios utilizaron grupos específicos para dispersar. ¿Por qué les hago mención de la estrategia mental? Los asirios fue un grupo muy bárbaro dentro del pueblo de Israel. Usted lo puede buscar aún en internet. Usted mire las estrategias que ellos hacían, y ellos no solamente despellejaban vivos a las personas, hacían empalamientos, hacían aserramientos. Entonces, si usted mira en la escritura, Yahweh, yo decía, papá, como lo adorábamos ahorita, Él nos ama tanto que Él no permitió que eso le ocurriera al pueblo de Israel, pero mentalmente sí fue una guerra tan brava que ellos hacen. Les voy a colocar un ejemplo aquí en Colombia. ¿Qué hace el grupo paramilitar aquí en Colombia con la guerra? Aparte de todo, de lo que ellos extorsionan, secuestran, matan, obviamente, pero específicamente ellos cómo amedrantan al pueblo con panfletos, ¿cierto? Cuando hacen esos grafitis, que los vamos a matar, que cuídese, que no salga, eso es una guerra. ¿A dónde va primero? A la mente. Entonces ellos estaban, ¿cómo era la condición del pueblo en ese momento? De miedo, porque ellos ya habían escuchado lo que otros pueblos habían recibido de los asirios. Entonces, ustedes los vino a conquistar a Siria, cuídense. Mira lo que dice: el que sea capturado será destruido y atravesado con una espada, estallarán a sus niños pequeños hasta matarlos, sus hogares serán saqueados y sus mujeres violadas. A pesar de que aquí está hablando de Babilonia, que es muy diferente al pueblo asirio, más o menos era la estrategia que también los asirios utilizaban. Bendito el Eterno que Él no permitió que esto como tal ocurriera del todo, porque donde esto hubiera ocurrido del todo, porque digo del todo, porque sí hubo una parte donde sufrió mucho esto, pero si hubiera sido del todo, el pueblo de Israel no estaría, Efraín no estaría. Entonces ahí es donde vemos la misericordia de nuestro amado Padre. Pero entonces la guerra sí era o sea, era literalmente amedrentando, llenando de temor y de miedo. Mire lo que vamos a hacer, y así, por eso les colocaba el ejemplo de lo que básicamente hacen aquí las bandas criminales en Colombia. Ellos primero amedrantan, mandan panfletos, que vamos a hacer esto, que cuídese, y la gente no ha pasado nada, pero ¿qué hace? Se encierra en sus casas, dicen no salga, esto va a pasar, y así fue más o menos lo que los asirios hicieron. Entonces, algo que vamos a ir comprendiendo a través del libro de Jonás es precisamente que no era una tarea fácil la que él tenía, y pues hago este como contexto histórico para entrar más o menos en lo que estaba ocurriendo en ese momento, aunque no me voy a centrar en eso, sino nos vamos a centrar en que a pesar de que Asiria era el gran enemigo de Israel, y que más adelante, como les digo, en el 722 la conquistó, vemos que el Padre mostró aún misericordia con esta gente tan malvada, que a veces uno dice, pero ¿qué misericordia puede haber para el que mata, para el que roba, para el que daña? ¿Qué misericordia puede haber? Pero ahí es cuando uno no puede cuestionar los designios del Abba. Él es soberano y Él conoce. Y aquí vemos que el Padre llamó a la puerta de los de Nínive, y ellos decidieron escoger. Para los que hemos leído todo el libro de Jonás, que es muy chiquito, dice que ellos, ¿qué hicieron? Sí hicieron teshuvá. Casualmente estaban en un tiempo de ayuno, dice que hasta los animales ayunaron. Entonces sí hubo una teshuvá. Desafortunadamente en el 622 volvieron a lo mismo, y ahí fue cuando llegaron otros pueblos y destruyeron a Nínive. Entonces también fue la consecuencia por no mantenerse en esa oportunidad que el Eterno les había entregado. O sea, es impresionante, porque de todas las profecías, de todos los hombres que el Padre levantó, Jonás fue uno de los que tuvo que adentrarse en la boca del enemigo. Entonces ahí es cuando vemos que yo meditaba, bueno, ¿será que era falta de misericordia o era miedo? ¿Cierto? ¿Será que era que le faltaba amor, o definitivamente se dejó llenar de más de sus pensamientos contrarios a querer hacer la voluntad del Padre? Sí, por supuesto, más adelante vemos que él siguió reprochando muchas cosas, pero como les digo, vamos a centrarnos en el capítulo 1. Entonces vamos a iniciar leyéndolo, y dice, ya leímos el verso 1 donde dice que
Joná, hijo de Amitai, que ¿qué significa Amitai? Fiel, verdadero, veraz. Yahweh es veraz. O sea que lo que la profecía de Joná debía ser veraz, verdadera, fiel. Dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Ahí nomás nos damos cuenta lo que el texto que leíamos en Isaías capítulo 13, eran perversos. Dice, entonces Joná se levantó y se fue en dirección contraria para huir de Yahweh. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar de Yahweh. ¿Quién puede escapar de Yahweh? Nadie. ¿A dónde no huyas que el proceso no llegue? ¿Cierto? No, eso yo mejor me voy para Soacha porque el proceso en Paipa está muy duro. Allá le va a llegar. A donde quiera le va a llegar el proceso. Cuando hay un llamado de parte del Padre, ¿no? Es muy diferente un proceso por tu pecado. Eso hacemos la aclaración, aunque yo sé que ya lo sabemos, pero hacemos la aclaración. Porque una cosa es cuando el Padre procesa por causa de la necedad del corazón y porque uno abrió puertas, pero en este caso él estaba oyendo de un llamado del Padre. Y dice que él se levantó, o sea, él ni siquiera en ese momento le dice, no, Señor, voy a pensarlo, simplemente se levantó y dijo, por aquí que es más cerquita. Y se fue ¿para dónde? Dice que descendió ¿a dónde? A Jope. Y Jope, mire lo que representa este puerto. Dice hermosura, gracia y belleza. ¿Realmente él iba a Jope o a dónde iba? A Tarsis, ¿cierto? Dice la palabra que él fue allá, pero para tomar un barco, ¿para dónde? Para Tarsis. Pero entonces Jope, que representa hermosura, gracia y belleza, algo que el padre me enseñaba es que el simple hecho de que él hubiese descendido, porque cuando uno mira el mapa, aquí estaba Jerusalén y acá cerquita estaba Jope. Asiria era hacia allá y era bien lejos, era bien lejos. Entonces él simplemente descendió a Jope y ese simple acto de que él hubiese descendido es mostrando que él pierde todo lo que representaba él, la hermosura, la gracia y la belleza, que es lo que representa la paloma, ¿cierto? La paloma, vuelvo y les recuerdo, que era inocencia, hermosura, sencillez, y él por un momento perdió la gracia y la presencia del Eterno por huir de lo que el Padre le había dicho que debía hacer. Entonces él cuando él desciende a Jope, perdió la gracia, la hermosura y la belleza de nuestro Abba, ¿sí? ¿Por causa de qué? Del miedo, pero también de la rebeldía y de la falta de sujeción, porque la orden del Padre era ¿a dónde? Vaya ¿a dónde? A Nínive. Vaya y predíqueles y pronuncie mi juicio para que ellos se arrepientan. Entonces descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis. Entonces aprendemos que ese hecho de descender fue que perdió la gracia del Padre. Vamos a leer el verso 4 y dice, ahora bien, Yahweh mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Vamos a detenernos ahí un momento. El hecho de que ellos hubiesen hecho eso de lanzar las cosas para aligerar, no solamente era por eso, sino por lo que dice a continuación. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y le pregunta, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Creo que en su versión vuelva y lea el verso 6 donde dice, levántate y ora a tu Dios. Ese Dios está en minúscula, ¿cierto? Porque claramente ellos no conocían al Elohim de Israel. Los del barco no conocían al Elohim de Israel. Entonces, porque ellos también sacaban las cosas del barco, no solo para aligerar la carga, sino porque pensaban
según sus culturas y sus dioses, que cuando eso pasaba era porque algo malo habían hecho para contristar a los dioses de ellos. Entonces es como lo que ocurrió en algún momento en el libro de Josué cuando había anatema. Entonces ellos dijeron, si hay algún anatema aquí en el barco, echémoslo para el agua para que se aplaque la tormenta. Pero pues vamos a ver que no era por eso. ¿Quién era el anatema en ese momento ahí? Jonás, la paloma, ¿cierto? El hermoso, el de la gracia, el manso. Y entonces dice que baja el menso, dice que baja el capitán y le dice, venga hermano, usted ya se ha ido durmiendo, ¿cierto? Y entonces esto es una característica de cuando se pierde la gracia del Padre, y es que entras en tibieza espiritual. Ya nada te mueve, nada te importa. No sé quién ha tenido la oportunidad de estar en un barco. Cuando hay fuertes tormentas, eso no es para estar durmiendo. Eso es como son las tormentas en el mar. O sea, una cosa es aquí en tierra firme, pero como es una tormenta en el mar. Yo lo máximo que me he subido es en una lancha, y cuando coge como mucha velocidad, me da sustico, me da como miedito porque se mueven mucho las aguas. Imagínense en un barco, y en ese entonces esos barcos no eran como los de ahora. Las turbulencias y las fuertes tormentas en el mar no eran comparadas. ¿Eso era para estar tranquilo y durmiendo? Por supuesto que no. Pero Jonás, ¿qué hace? Ya nada me importa, porque había descendido, o sea, había perdido lo que el Padre le había entregado en un comienzo. Perdió la gracia, perdió la presencia del Padre, y eso hace que caigamos en ese estado de tibieza, en ese estado de liviandad, en ese estado donde no importa nada. Y el capitán le dice, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? O sea, usted no se está dando cuenta de lo que está pasando. Y no sé si en algún momento de su vida ha pasado eso, que usted está como Jonás, echado durmiendo, no físicamente. Y viene el que está en el rúa y le dice, ¿cómo puede estar durmiendo? Como lo que el Padre hizo antes de la enseñanza. Si el Padre proclama que el león de la tribu de Judá estaba rugiendo, es porque había guerra. Entonces, si él dice que va a haber guerra y se va a levantar Yahweh Sebaot, ¿cómo puede uno estar durmiendo? ¿Cierto? ¿Cómo puede estar uno como tan sereno en esa situación? Y una cosa es la shalom, ¿cierto? De que todo está en calma, porque yo confío en quien va delante de mí, y otra cosa es no hacer nada y caer en esa tibieza y que otros oren por mí. Que hay guerra espiritual, pues que ellos clamen. Yo como no tengo el don de la guerra o el don de la liberación, eso no es asunto mío. ¿Se puede caer en eso? Por supuesto. Y pues tiene que ver mucho con lo que el Padre enseñaba, ¿no? Con la arrogancia. Porque, ¿será que Jonás estaba argumentado? Claro, porque ¿cuáles argumentos? Nínive es esto, mire lo que ellos nos hacen, mire cómo nos amedrantan. Pero aún así el Padre en algún momento le dijo, ¿tú qué piensas de ir a predicar a Nínive? No, él le dijo, levántate y ve. Y a veces nos encanta buscar explicaciones en las órdenes del Abba. Nos encanta, ¿pero por qué? ¿Cierto? Nos encanta que nos resuelvan las inquietudes, que nos desmenucen todo. Y cuando uno va a la escritura, el Padre es, levántate, ve y haz. En ningún momento el Padre, es más, ni siquiera explica cómo va a ser el proceso, que eso es lo más hermoso. Cuando el Padre dice, ve y haz, y uno, está bien. Y uno va y uno no sabe qué va a pasar en el camino. Pero lo único que el Padre dice es, levántate y ve. Ahí no entra cuestionamiento, no entra nada más, sino obedezca. Y pues Jonás, como ya había descendido espiritualmente, o sea, estaba en una posición, ¿y qué pasó? Bajó. Y eso es algo que el Eterno quiere nuevamente amonestarnos hoy, es no perder la posición donde el Padre nos tiene espiritualmente, no posición humana, sino en el reino espiritual. ¿Usted ha escuchado cuando nuestra paz nos ha dicho que su cabeza tiene precio en el reino? Si su cabeza no tiene precio es porque usted no ha hecho nada para el reino, porque así como nos enseñaba la paz también ayer, si no le pasa nada, preocúpese, porque usted no está afectando el reino espiritual. Pero cuando tú tienes algo espiritual que afecta el reino de las tinieblas y tu entorno, algo ocurre, algo tiene que ocurrir, algo se tiene que levantar, algo se tiene que sacudir, algo tiene que pasar. Porque si miramos, cada vez que llegaba un profeta a una nación a predicar y a pronunciar juicios, porque casi nunca eran cosas buenas, sino puro juicio
y ya lo último uno encuentra promesa de restauración. Ya era lo último, ¿cierto? Como que primero tal, lo duro, ustedes son duros de servir, va a hacer esto y esto si no hacen Teshuvá, y como el pueblo era, pero ¿cuáles asirios? Aquí no han venido todavía. Espere tantico, ¿cierto? Cuando eso pasaba, ¿cómo era la actitud del pueblo? Era dura. Y entonces, ¿cómo eran con los profetas? Procuraban matarlos, los apedreaban, los mataban, les tocaban salir huyendo, errantes. ¿Era una vida fácil ir a pronunciar los juicios de Yahweh? ¿Es fácil hacer la obra del Eterno? No es fácil, pero si tenemos al Rúa se puede. Pero aún así eso no significa que vaya a ser fácil, ¿cierto? Eso es algo para tenerlo claro. Algo que el Padre nos ha permitido enseñar con mi esposo a las almitas nuevitas es que la religión vende que cuando tú llegas a la iglesia, todo se va a solucionar, ¿cierto? Tú conoces al Padre y todo va a estar bien, se van a resolver tus problemas, y esas son las mentiras que vende la religión, para que la gente, ¿qué? Ay, sí, yo por eso me voy a convertir. No saben ni en qué, pero se van a convertir. Y se convierten, y después cuando pasa toda la turbulencia, dicen, uy, no, a mí como que me metieron gato por liebre. Esto no fue lo que me dijeron. Pero ni siquiera los líderes saben, porque como están lejos de la presencia del Padre, han descendido a las profundidades del Seol, porque son emisarios de la mentira, no de la verdad. Por eso no entienden ni guían al pueblo y se cumple la palabra que son ciegos, guías de ciegos. Entonces, miren todo lo que espiritualmente le estaba pasando a Jonás. Perdió la presencia, perdió la posición que el Padre le había entregado. Entonces, si el Padre ya dijo tantas cosas que ya dijo de nosotros, porque a cada uno el Padre dio abundantemente y sin reproche, como dice Santiago, nos dio mucho. Entonces, si yo estoy acá, tengo que cuidarme de descender a Jope, ¿cierto? De que se pierda la gracia, de que se pierda lo que el Padre entregó por misericordia. Y de que caigamos en esta actitud de estar echado, ¿cierto? Ese es el verso 6, ¿cierto? No sé en otra versión, esta es la traducción viviente, no sé en otra versión. Ah, miren, en la Dios habla hoy, dice, ¿qué haces tú ahí, dormilón? No sé, ¿alguno tiene alguna otra versión diferente a la que les he leído? Echado. Echado, dormilón. ¿Qué haces qué haces durmiendo, cierto? Dormilón, exactamente. Y miren lo importante que es este punto, porque cuando la palabra habla, despiértate tú que duermes, ¿cierto? Cuando uno entra en esa actitud de estar ahí, pasan muchas cosas y el que es del Rúa dice, tú no estás viendo lo que está pasando, y el otro, pero si yo estoy bien, ¿cierto? Es un estado de dormilón. Si usted en su comunidad o las personas que tienes a tu cargo lo ve como así, como, entonces el siervo o la sierva se levantan y dicen, es que hay guerra, hay que clamar, hay que ayunar, y el otro, ¿por qué? ¿Cierto? Y tengo sueño, todo está bien. Yo no sé ellos por qué hablan de eso si llegó mi mejor temporada, ¿cierto? Porque descendieron, ¿sí? Es algo de lo que debemos cuidarnos todos, sin acepción. Tenemos que cuidarnos para no caer en ese estado de... ¿Y cómo uno se cuida? Como el Padre nos enseñaba a través de Corintios, utilizando las armas de nuestra milicia, ¿sí? Podemos estar en este mundo ¿y qué hace el mundo? ¿Adormece? ¿El sistema qué hace? ¿Qué hace con la tecnología? Duerme. Como la generación de idiotas, como lo dijo Albert Einstein, ahí, como idiotas, perdónenme la expresión, pero así es, como distraídos por todas las bobadas que ofrece el sistema, y cuando realmente el Padre dice, hey, está pasando esto, uno, ¿cómo? Y entonces esos dormilones son los que se van quedando en el camino. Los que uno dice, yo no sé por qué el fulano no avanza como el sutano, porque el fulano se quedó durmiendo, ¿sí? Y entonces Jonás, estaba así, la dulce paloma estaba durmiendo. Y entonces el capitán le dice,
vuelve y pregunta acá, ¿cómo puedes estar dormido en medio de esta situación? Y le dice, le gritó, o sea, él no bajó, Jonah, como cuando a veces uno despierta a las mamitas a los hijos, no sé, mi amor, despiértate, pero después de 3 llamados, ¿será que es, mi amor, se levanta ya, ¿cierto? Muévalo y uno, en este caso, el capitán dice que gritó, o sea, él no bajó, ay, Jonah, qué pena interrumpirlo de su sueño, sé que está muy cómodo aquí en el crucero a Tarsis, discúlpeme, no, él no lo hizo de esa forma, él dice que bajó, gritó y yo creo que si le había podido pegar, levántese, ¿cierto? Y dice acá, levántate y ora a tu Dios. Volvemos al punto de que ellos, los tripulantes, conocían al Elohim de Israel, ¿no? Dijo, a su Dios, yo no sé a qué Dios le sirve, pero al menos ore, haga algo. Levántate y ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Y aquí vamos a analizar algo bien importante, y es que cuando uno es hijo de Yahweh, ¿eso se nota? Les pregunto. O sea, donde tú vas, la presencia de Yahweh va contigo, ¿cierto? Se supone que debe hacer en nuestras vidas, ¿cierto? Que donde quiera que tú vayas, el Padre te va a usar en lo que el Padre determine, porque Yahweh está con nosotros. Entonces, esa es como nuestra credencial, no credenciales que ofrece el mundo, sino de que yo soy hijo de Yahweh, porque yo hago lo que mi Abba hace, y a donde quiera que yo voy, pues voy con un Rúa diferente, ¿cierto? ¿Qué nos diferencia del mundo? Pues el Rúa, ¿cierto? Si Jonah tuviera el Rúa, ¿ustedes creen que hubiera pasado todo eso? Obviamente no. No, pues obviamente vino la tormenta porque Jonah se escapó. Sí, pero vayamos más allá. Escudriñemos un poquito más. Cuando un hombre del Eterno se levantaba, aún los que no conocían, decían, esos son los del pueblo de Israel. El Dios de Israel, el Dios de ellos. Pero no lo mencionaban como cualquier Dios. Pero como Jonah había perdido todo, perdió hasta su identidad, perdió la presencia, no sabía ni quién era en un momento. Y eso nuevamente es una advertencia para cuidarnos de que a veces uno piensa que por darse permisos de echarse un sueño, espiritualmente hablando, de dormir, de motosear, no pasa nada. Un poquito de sueño, no pasa nada, es un permiso, el no querer hacer las cosas, el prolongar lo que el Padre ha dicho que tengo que hacer ya, porque a veces uno da largas a los asuntos del Padre cuando el Padre dice ya no más. Y entonces uno no, pero todavía no. Eso es prolongar las cosas, traen consecuencias muy nefastas. Un ejemplo muy claro fue Ezequías. Recordemos qué fue lo que le dijo el profeta cuando lo visitó. Ordena tu casa, porque ¿qué va a pasar? Y él ¿qué dijo? Prolongó. Si él no hubiera prolongado ese asunto, no hubiera levantado una generación tan malvada como el reinado de Manasés, que fue el más malvado de todos. Si él hubiera dicho, sí, yo mejor arreglo esta vaina y me pierdo con el Eterno, me muero. Pero el que dijo, prolongó el asunto. Ese es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de consecuencias de prolongar cuando el Padre dice, ya no más. Por algo es, ¿cierto? ¿Cuántas veces el Padre nos ha dicho, ya basta? O haz esto. No solamente el ya basta de dejar de hacer algo, sino cuando te dice, haz esto ahora. Ve y habla, ve y enseña, corrige tu casa, arregla eso, ya deja de comportarte de esa manera. Todas esas cosas cuando el Padre tiene paciencia, ¿cierto? Y a todos nos encanta que nos prediquen de la paciencia y del amor de Yahweh. Pero cuando Él dice, ya basta, es porque ya no más. Y se cumple lo que el Eterno aún nos enseñaba cuando nos decías que aún ni siquiera el Padre ya los iba a escuchar, porque Él ya había dado mucha larga y el pueblo no quería, y prolongaba y prolongaba y prolongaba el asunto. Entonces, claramente el hecho de que el capitán le hubiera dicho a Jonah, órele a su Dios, ahí dio una connotación muy profunda de que ni siquiera Jonah mostraba quién era el Rúa, porque ya sabemos qué pasó, había descendido de su posición espiritual. Le pregunta, ¿y de qué pueblo eres? Exacto, allá voy, allá vamos, a ese punto.
Y entonces es algo bien, bien hermoso porque dice que quizá nos preste atención y nos perdone la vida. O sea, era impresionante, yo entendía, decía, cuando tú caes en un estado así de dormir, aún a veces hasta las mismas piedras hablan. O sea, ellos estaban entendiendo lo que estaba pasando en ese momento, porque ellos dijeron, algo hicimos para que los dioses se enojaran. Y ellos lo entendieron, a pesar de que no tenían la luz de la Torá ni el Ruga. Y el Jonah, o sea, entonces ahí, ¿qué pasa? Dentro del pueblo del Padre muchos dormilones hay, sí. Y entonces está pasando todo lo que está pasando y no, yo no voy, no. Entonces las miles excusas, la tibieza, el más tarde, el mañana, el no cuente conmigo, el yo no quiero, todas esas cosas que por lo general tienden a mostrar la condición espiritual de la persona, no es más sino una referencia de que a veces ve más el de afuera que el que está aquí adentro. Entonces cuando uno le dice, Padre, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, es para ver todo lo que ocurre en el campo espiritual, ¿sí? Pero Jonah perdió hasta la visión, quedó ciego, ¿cierto? Espiritualmente hablando, ¿no? Ahí no dice que ya quedó ciego, sino espiritualmente hablando quedó ciego. ¿Por qué? Porque su condición espiritual había descendido de donde el Padre lo tenía. Si Jonah se hubiese mantenido en la posición, pues no hubiera pasado todo esto. Y dice, entonces, verso 7, la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. ¿Sí ven? Echaron suertes. Y cuando hicieron la suerte, señaló a Jonah. O sea, aún sus cosas paganas, porque esas suertes, hago también una aclaración, no eran como las suertes que hacían los sacerdotes con el Urim y el Tumim, ¿no? Era muy diferente. Estas suertes eran paganas, yo me imagino que con dados, no sé, y ¡pum! Apuntó la pirinola, apuntó a Jonah. Aún los mismos dioses como que lo dejaron en vergüenza. Y eso es otro punto. Cuando tú pierdes la gracia del Padre, Satanás se burla de ti. Porque una cosa es cuando, como lo adorábamos ahorita, que muchos menean la cabeza y como le decían a David, no hay para él salvación. Pero David decía, más tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí. Pueden mostrar los dientes, pueden hacer muchas cosas, pero el que está dentro del Padre va a quedar en vergüenza. No. Se pueden burlar, decir lo que sea, ustedes no son, no era el tiempo, no era el lugar, pueden decir muchas cosas. Pero una cosa es lo que va a pasar después, que el Padre, cuando uno está dentro de la presencia del Padre y tiene al Rúa y está actuando correctamente, Yahweh no va a dejar en vergüenza a sus escogidos. Y aquí Jonah, ¿cómo quedó? En vergüenza, el mismo Satanás lo expuso. Ese es. El que decía ser manso, hermoso, puro, sencillo, el fiel. Acuérdese el nombre del papá, el verdadero. Mire cómo terminó. Y entonces dice aquí la palabra. Echaron suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causando gran, terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a quién, a Jonás, como el culpable. Así que los marineros le reclamaron. Dice el verso 8, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? Le pregunta, ¿quién eres? ¿Será que le preguntaron así a modo de entrevista? Yo creo que se llenaron de ira, de enojo. O sea, mire lo que nos hizo, hermano. Nosotros veníamos con un protocolo de viajar a Tarsis, lo subimos y mire lo que usted nos hace. Entonces, mire lo que dice el verso 8. Dice, ¿en qué trabajas? ¿Quién eres? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? En esta versión. En la Dios habla hoy dice, ¿qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? No sé si de pronto en una Valera dice algo diferente. ¿Qué oficio tiene? ¿Qué pueblo? ¿De qué pueblo eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu tierra? O sea, en pocas palabras, Jonah volvió a quedar en ceros, espiritualmente hablando. Lo perdió todo. Porque volvemos a decir lo que les decía hace un momento. Cuando uno es representante del Eterno, a donde quiera que tú vayas, algo se tiene que impactar de lo bueno. Y si no, pasas a ser uno del común, uno más. Y Jonah pasó a ser uno más. No, ¿usted quién es? Venga, usted sí nos echó la sal. O sea, terrible. Mire lo que nos acaba de ocurrir.
Pero en ese momento, ay, yo digo, la misericordia del Abba. Aquí podríamos decir que, mira, ¿será que la actitud de Jonás fue cínica? Porque antes él dice, leamos lo que dice el verso 9. Jonás les contestó, soy hebreo y rindo culto al Elohim del cielo y al creador del mar y de la tierra. O soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, al Elohim del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Entonces uno dirá, este es mucho cínico. Eso es como el que peca y hace muchas cosas y, venga, ¿y usted quién es? Ay, yo soy cristiano para la gloria y honra de Dios. Y uno es, ¿en serio? Bueno, hablando de la religión, ¿no? Pero para los que, no, yo soy Efraín, pero el que me ha retornado, el que se quedó con los asirios, ¿cierto? No, yo soy pueblo del Eterno, y no, pero ¿por qué no lo muestra, ¿cierto? No se nota, porque le hacen todas esas preguntas, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice, y bueno, quiero que tenga ahí subrayado el verso 9, porque ahorita más adelante viene algo bien especial que el Eterno me ha enseñado del verso 9, así que nos vamos a devolver al verso 9 ahorita, pero vamos a seguir leyendo el 10. Y dice el versículo 10, los marineros se aterraron al escuchar esto. ¿Por qué cree que se aterraron? Porque ya habían escuchado quién era el Elohim de Israel. Ellos ya habían escuchado todas las obras poderosas. O sea, a pesar de que Israel era una nación muy pequeña, el Elohim de Israel era muy poderoso. Todo lo que ellos hacían, todas las conquistas que tuvieron, derrotados, pero nuevamente el Padre los exaltaba, decía que era el terror de muchas naciones, a pesar de que eran pequeños y numerosos. Cuando ellos pierden la gracia, es cuando vienen y los conquistan definitivamente, pero como ellos estaban confiados en que Dios está con nosotros, entonces, ¿qué pasó? Dice que ellos se aterraron al escuchar esto, como así que usted es siervo de Elohim, o sea, ¿cómo es posible que pase esto? Y les dicen, ¿por qué? Pero mire este punto, porque Jonás ya les había contado que huía de Yahweh. Entonces ellos dijeron, no. O sea, en pocas palabras, yo decía como quien dice, bueno, usted no está huyendo de cualquier Dios, usted está huyendo de la presencia del que hizo el cielo y la tierra. Usted está huyendo del Todopoderoso. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Y seguimos leyendo ahí más adelante y dice, ¡ay! ¿Por qué lo hiciste? Es el lamento de las personas, ¿no? De los tripulantes. ¿Por qué nos has hecho este gran mal? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Dice en otra versión. Y aquí dice, ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Verso 11. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Vamos a parar ahí un momento. Dice que Jonás les había contado a ellos que huía. ¿Qué podemos meditar de ese punto? ¿Cínico? Tras del hecho dice, eso es como cuando uno escucha a una persona, yo algún día estuve en una comunidad. Yo predicaba, yo servía, yo sujetaba a demonios. Y ahora, ¿podemos asumir que hubo una actitud de cinismo de Jonás? Posiblemente. Podemos también asumir que hubo una luz, que por misericordia él como que reaccionó y dijo, es mi culpa. Todo esto, después de que me eché mi sueño y desperté de esa condición espiritual de tibieza, me estoy dando cuenta que es mi culpa. Entonces dice que el verso 11 le preguntan ellos, y esto es impresionante porque dicen, ¿qué debemos hacer contigo para detener la tempestad? Entonces, con otras palabras, si usted es el anatema, dígame qué hacemos. Solucióneme porque este mar nos va a romper el barco en dos. Mire a ver qué hace. Y dice Jonás en el 12, échenme, ¿a dónde? Al mar. Y aquí vamos a detenernos un poquito porque esa palabra mar viene de una letra que se llama Mem, ¿cierto? Que hemos estado juiciosos estudiando el alefat. Pero mire que esa Mem, aparte de aguas y naciones, ¿cierto? Que representan los mares, hay algo muy bello que es la fuente de la sabiduría, ¿cierto? Y esto es algo muy bello porque ahí es cuando yo digo,
Yahweh quería mostrar misericordia con Nínive, pero primero mostró misericordia con Jonás. O sea, yo te voy a usar, te rehusaste, pero voy a mostrar misericordia para que tú muestres misericordia. Y era lo mínimo que él debía hacer, ¿no? De gracia recibió, de gracia él tenía que dar. ¿Porque lo merecía? No. ¿El padre había podido levantar a otra persona? Sí. ¿Posiblemente no la había? Posiblemente no la había, porque los profetas eran contados y el padre de tiempo en tiempo levantaba a los siervos para que profetizaran y pronunciaran sus juicios. Entonces, esa expresión en el verso cuando él dice, pues échenme al mar, ¿sí? Como que ya reconocí que es mi culpa, que yo me alejé, que todo esto que está pasando es porque yo descendí de la presencia del Padre y me volví uno más. Decaí espiritualmente y me convertí en uno más. Entonces, échenme a la fuente de la sabiduría otra vez, a la esencia donde yo perdí todo. Vuélvanme allá, al mar, para volver a reconocer quién es el Elohim del que yo estaba diciendo anteriormente que le servía. Y esa es la condición cuando se pierde esa posición espiritual que el Padre ha entregado. Entonces es algo muy bello porque definitivamente si Jonás, aquí claramente la palabra nos está mostrando en el versículo 12 que él reconoció su condición. ¿Se había podido ahorrar ese proceso? Claro. Pero es que nosotros a veces no nos gusta ahorrarnos los procesos. A veces nos gusta ser rebeldes, masoquistas, sí, pero eso es más que todo rebeldía. Cuando el padre dice es por acá y uno, pero a mí me parece que no. Entonces el padre está bien, vaya y me cuenta cómo le va, dese un tour y vuelve. Y a veces no solamente me estoy refiriendo al salir de la comunidad y volver, sino dentro de la misma comunidad hay muchos perdidos, claro, están dentro de la casa del Padre, pero no conocen al Padre, porque están en sus asuntos, en sus deleites, están en un profundo sueño. Y entonces dice la escritura aquí que él contestó, écheme al mar y volverá la calma. O sea, como es mi culpa, yo sé que esto es lo que va a suceder. Entonces dice, yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. O sea, él ahí lo reconoció claramente. Es mi culpa, discúlpenme, perdónenme. Les traje este gran mal por mi necedad. Entonces aquí entendemos otro punto muy importante y es, todo acto tiene consecuencias, por supuesto, pero muchas veces nos llevamos por delante a otras personas por lo que yo hago. Entonces ahí el Eterno nuevamente habla de romper el yo, ¿no? El egoísmo, el que si yo hago, dejo de hacer, eso no le importa a los demás. No, sí importa, porque es que estamos aquí en la comunidad, somos un pueblo. Entonces si la mano se enferma, se va a sentir, ¿sí? Si el pie duele, se va a sentir. Entonces de una u otra forma sí afecta lo que tú hagas espiritualmente, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque espiritualmente haciendo lo bueno también afecta, claro, porque inyectas de fe, levantas, fortaleces al que está a tu lado, pero si usted está dormido, ¿será que eso no hace que haya un efecto espiritual negativo? También. Aparte de eso, ya cuando se desborda en su cinismo y en su estado de dormido espiritual, pues trae consecuencias y es que puedes acabar con vidas que están alrededor tuyo. Y como siervos del Padre, eso es algo que nos demanda mucho y es cuidar y velar. Cuando hablamos de cuidar y velar, no solo es orar y estar pendiente de los a nuestro alrededor, sino cuidar y velar de que yo no falle para que por mi causa muchos se pierdan, ¿cierto? Decía el apóstol Pablo, Shelia Saúl, decía, no sea que habiendo yo corrido la carrera salga como descalificado, habiendo sido heraldo, después ya no lo sea. Entonces, de una u otra forma, esa era la condición de Jonás en ese momento. Reconoció que él era el culpable de esa gran tormenta, reconoció que debía volver a sumergirse otra vez en la presencia del Padre, en esa fuente de la sabiduría, de donde había perdido toda su esencia, es decir, tengo que volver al abajo, volver al lugar, a lo primero, a lo importante. Y todos hemos aprendido en este tiempo qué es lo verdaderamente importante, ¿no? El cuidar su presencia, el meditar día y noche en la palabra,
para contrarrestar todo ese tipo de situaciones que se avecinan. Cuando él reconoce eso, aquí vamos a ver algo muy importante, y es que en el verso 13 dice: sin embargo los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra. ¿Qué representa? O sea, ¿qué representa? No, sino que nos enseña eso tan hermoso, que aún ellos que no conocen al Elohim de Israel tuvieron más compasión de la que tenía Jonás. Porque ellos dijeron, o sea, ¿qué fue lo que dijo Jonás? Échenme al mar. Y eso era básicamente un suicidio, en el caso de Jonás, o un asesinato, o sea, un homicidio. Porque ¿quién puede soportar una tormenta en el mar fuera de un barco? Los peces. Los humanos, no queda nada, ¿cierto? Y ellos, ¿qué dijeron? No, o sea, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo lo vamos a votar? Ya está bien, ya confesó, hagamos todo lo posible para salvarte la vida. Pero dice que remaron con más fuerza, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Y eso nos enseña que cuando el Padre dice algo, así se haga todo lo contrario, ya lo que el Padre dictaminó, así es. Muy pocas veces el Padre pudo cambiar un juicio, sí. ¿Se acuerdan con Moisés cuando se paraba de frente y decía, no, ¿qué van a pensar los egipcios? Que nos sacaste al desierto para matarnos. Esther pudo cambiar también un designio de parte de, en este caso, pues de Amán, ¿sí? Hay ejemplos en la escritura donde el Padre dice, está bien. A través del profeta Amós también vemos un ejemplo donde el Padre dice que Amós intercede por el pueblo y él dice, está bien, voy a menguar el juicio. Pero en este caso con Jonás, sí o sí, tenía que sumergirse en las aguas. O sea, no hay otra solución para volver al estado donde el Padre nos tenía. ¿Qué otra solución puede haber? Sino volver al mismo Abba. No, así las otras personas quieran ayudarte. Es algo entre tú y el Padre, ¿sí? Y así se ganan muchas cosas con el Padre. A veces queremos que otros nos ayuden. Venga, ayúdenme, échenme una mano. No, cuando el Padre dice que va a ser un proceso en tu vida, eres tú y el Abba. Por eso escuchamos mucho aquí en nuestra comunidad los siervos cuando dicen no se ponga de sombrilla, ¿cierto? No se ponga de parasol de otros, porque va a recibir el chaparrón usted también. Hágase a un lado. Si ellos hubiesen seguido reme, se rompe el barco y se mueren todos. Y vamos a ver lo que a continuación sigue. Dice el 14. Entonces clamaron al Elohim, ¿de quién? No, léanlo conmigo. Clamaron al Elohim, ¿de quién? De Jonás. ¿Y que ellos qué estaban haciendo ellos antes? A sus otros dioses, ¿cierto? Y esto me ministraba mucho mi corazón, porque definitivamente cuando tú te determinas a sumergirte en las corrientes de las aguas, ya dejas de luchar contra la corriente y te sumerges en la corriente, espiritualmente hablando, va a haber un efecto espiritual en los que están a tu alrededor. Por eso, lo que el Padre me ministraba, primeramente para mí, porque el bendito Abba lo hizo en mi vida, y también para compartírselos a ustedes, es que el Eterno quiere hacer un proceso de transformación muy especial para que se cumpla ese llamado tan maravilloso que le ha entregado. Ya nos entregó el Rúa, ¿cierto? ¿Qué nos impide hacerlo? ¿Cierto? ¿Qué nos impide hacer lo que el bendito Abba ya dijo que debíamos hacer? ¿Qué nos impide ejecutar lo que el Padre ya ha dicho que hay que hacer? Y como lo aprendíamos también ayer, el que limita siempre es el hombre. Jonás en su ignorancia quiso limitar muchas cosas del Padre y tuvo que llegar hasta lo sumo para comprender que él no era nadie para limitar al Padre. Y que él tenía que hacer lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer. ¿Cuál fue un efecto? Vamos a clamar al Elohim de Jonás, porque tiene mucho poder. Eso no se parece a nuestros dioses que llevaban cuánto tiempo ahí así, orando, clamando, botando todo al agua a ver si, y esos dioses que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, ni por enterados en ese momento. Pero el Elohim de Israel,
el Elohim de Jonás, dice que ellos clamaron, oh Yahweh, le rogaron. Ahí dice que Jonás rogó. ¿Quién estaba rogando y quién estaba intercediendo? Los que no conocían al Elohim de Israel, pero por todo lo que estaba pasando dijeron, uy, no, Él es poderoso, clamémosle a Él. Y dicen, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. ¿Qué significaba eso? Que ellos ya habían entendido que debían arrojarlo al mar y que Jonás tampoco podía resistirse más a eso. No, ya que lo intentamos, Jonás, no se pudo. Es como cuando uno en sus fuerzas, saliéndose de lo que el padre quiere hacer con uno, y uno, no, padre, no quiero. Los prejuicios, los pensamientos, no tengo miedo porque yo, las mismas bobadas, y el padre o se lanza o lo lanza. Y la tormenta, y uno, pero ¿por qué está pasando esto? Y el padre, o te lanzas o te lanzo. ¿Cómo más vas a madurar? ¿Cómo más vas a crecer? ¿Cómo vas a volver a esa posición? O si no has bajado, que es lo ideal, seguir avanzando en el reino, porque algo que debemos aprender es que no podemos conformarnos, ¿no? O sea, tenemos que ser amantes de la presencia del Padre, y si el Padre nos ha dado una parte, pues tenemos que anhelar más, no podemos conformarnos con eso. Eso es como eso aún lo aprendí a mi vida. Tal vez durante mucho tiempo el Padre permitió que uno hiciera muchas cosas, pero si uno se queda en eso, pues uno no avanza. Por eso el Padre, cuando Yeshua enseñaba que el vino nuevo no podía estar en odre viejo, era por algo, porque debía haber un proceso para seguir avanzando y creciendo. Entonces, no se conforme con lo que el bendito Abba entregó, ¿sí? No espere a que, porque el Padre dio una advertencia para esta casa, y es que era el último Shavuot, para los otros los de la vieja guardia, como decimos, los viejos. Para los nuevos, claro, porque están entrando a la misericordia. Pero yo no, ay no, el Padre me entregó esos dones, pero como soy bien cobarde, voy a esperar el otro Shavuot, que otra persona me imponga manos, y ahí sí voy a hacer. Ahí sí voy a hablar, ahí sí voy a ir a predicar, ahí sí voy ganando almas, ahí sí, pero ¿por qué no ahorita? No, es que yo creo que no es mi tiempo. Y entonces nos dejamos llenar de todas esas basuras, y entonces ¿qué pasa? Se pierde lo que el Padre entregó. Entonces algo que sí es algo muy claro, y lo debe tener claro también usted en su corazón, es que si el Padre entregó algo, Él va a ocasionar las situaciones para que se demuestre eso que tengamos. Entonces va a venir el enfermo, va a venir el endemoniado, va a venir el que no tiene esperanza, el cojo, todo como dice la Escritura, el que está ya a punto de morir. Y yo no puedo decir, no, espere, le llamo al pastor, no, espere, le llamo al siervo, porque si yo ya recibí de las fuentes de la sabiduría, que es su presencia, que es Yeshua, que es el Rúa, pues yo no puedo limitar al Padre, y yo no puedo hacerme el de la vista gorda, huir, porque a veces el huir no solo es en lo físico, entiéndanme que el huir no es simplemente salir de acá por la puerta y salir corriendo y no volver a congregarme, sino espiritualmente uno huye de muchas cosas, y pospone, no, otro, tienes que predicar, ay no, tienes que enseñar, ay no, hasta que el Padre dice, ya no más, ya basta, o te lanzas, o te lanzo. Y entonces, ¿qué hicieron estos amados, los de la tripulación? Padre, Dios de Jonás, no tengas en cuenta ese pecado, porque lo que vamos a hacer es un homicidio agravado, no culposo, agravado, porque ellos lo iban a hacer. ¿Y qué dijeron ellos? No nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Yahweh, has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué. Miren este otro punto. ¿Qué otra cosa puede enseñarnos esos tripulantes? Las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Muchas veces uno no sabe el proceso de la otra persona, ¿sí? Y como nos lo enseñaba la paz, por algo será con pecador inmundo, sino simplemente, Padre, solo tú sabes por qué está pasando por eso. Ayúdale en medio de ese proceso, y que pase lo que tenga que pasar. Si se ha de ahogar, al menos se calmó la tormenta, pero si algo va a pasar, pues que pase. Entonces en el verso 15, ¿qué dice?
los marineros tomaron a Jonás y ¿qué hicieron? Lo lanzaron y el mar estaba quietico. Embravecido. Ahora piensen en qué distancia de tiempo pudo pasar todo esto. Si el mar estaba así, imagínense usted en la turbulencia y el Jonás contando con su dormiles. No, pues les cuento que a mí Dios me mandó a Nínive y yo no quise ir porque dice que él les contó la historia, ¿no? Y ellos, sí, pero a ver, mire lo que está pasando, denos una solución. Y no, pues le quiero contar mi proceso. Le quiero contar por qué estoy así. Y el padre, no, muévalo, haga algo, muévase. Como cuando, precisamente en el texto de Josué, cuando Josué rasga las vestiduras, padre, ¿qué pasó con la derrota de Jai? ¿Cierto? ¿Qué le dijo el ángel de Yahvé? Levántese, ¿cierto? Y ahí no, les vengo a contar mi proceso y ellos allá, pero Jonás, ¿cierto? Imaginémonos la escena. Y entonces, todo lo que pasó mientras ellos clamaron, oraron, pidieron perdón y ahora sí, y dice que lo lanzaron. Dice que los marineros tomaron a Jonás, verso 15, lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. ¿Jonás lo entendió? Sí. Porque, ¿qué hubiera pasado donde de pronto Jonás hubiera dicho, no, pues es mi culpa, pero no me lancen? No era reconocido del todo, no hubiera habido una verdadera actitud de querer avanzar y cambiar y morir a lo que él era. ¿Y qué dice la palabra en Juan 5, 24, 25? Por favor, que alguien lo lea. Fuerte. Juan capítulo 5, verso del 24 al 25. Les digo la verdad. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Yahweh, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Yahweh, y los que escuchen vivirán. Un proceso de muerte a vida. Y hay otro texto que dice que es necesario que el trigo caiga en tierra y muera, para que lleve fruto, ¿cierto? Jonás tenía que sumergirse en las aguas, pero a veces pensamos, no, las aguas del Rúa, pero no sabemos que están embravecidas, que es algo que es un peso muy fuerte. El sumergirse en la presencia del Padre duele, sí, duele, aún físicamente. Es algo que te rompe los huesos, que es algo que uno no lo puede describir. Pero cuando tú te sumerges en la presencia del bendito Padre, sabes que ese dolor después va a ser de gran bendición, no solo para tu vida, sino para los que te rodean. Y esto fue lo que ocurrió. ¿Ustedes creen que Jonás se dejó lanzar muy fácil? Pensemos por un momento. Está bien. ¿Será que él no sintió miedo? A pesar de que él sabía que se iba a calmar la tormenta, él no sabía qué iba a pasar con él. Dijo, no, pues se va a calmar la tormenta, ¿y yo qué? Para los del barco, pero para él. Sí, exacto. Y para él me van a salir branquias, me van a salir aletas. No, él no sabía lo que le iba a pasar. Voy a salir volando, va a venir un ángel y me va a llevar. Dijo, láncenme para que se salven ustedes, pero pues de mi parte yo no sé. Yo no sé lo que vaya a pasar. Y a veces así, Padre, lánzate, y uno, no sé qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que Él estará con nosotros. Y eso es la esperanza, ¿cierto? Dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. No podemos cansarnos de eso. No podemos. Desconocemos el futuro de algunas cosas, otras por misericordia el Padre ya ha dicho que hará, pero hay otras que el Padre dice, voy a hacer esto contigo, y uno, amén. Y el proceso, ¿no? Y yo, papá, pero tu palabra dice, como lo declaramos. Sí, y ahí está la palabra. Pero es que tú no sabes cómo voy a hacerla efectiva en tu vida, cómo yo la voy a cumplir, cómo yo voy a hacer que florezca y dé vida esa palabra. Y por lo general todo lo que vivió primero tiene que morir. Entonces dice que el mar al instante se detuvo de su bravor y quedó la tempestad detenida. Versículo 16 dice, los marineros quedaron asombrados por el gran poder de Yahweh. ¿Quién quedó asombrado? Los marineros dijeron, wow. Por el gran poder del Elohim de Israel. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Se convirtió, ¿no? Se convirtió.
¿Jonás aceptó el sacrificio? Literal. Posiblemente, pero no era una ofrenda de paz. Era puro corban, ¿no? Era como la cabra que mandaban al desierto. Literalmente Jonás no estaba haciendo las cosas bien, pero miren lo hermoso. Consecuencias de morir, que hay vida en otros. María Fernanda se rehusó mucho tiempo en morir a muchas cosas, porque no hay nada más bello que hablar cuando el Padre ya te ha pasado por esos procesos. Que no. Y no posponga, argumentese, no por qué, pero para qué, pero yo por qué, pero porque él sí, porque si él me hizo, porque si me dijeron, porque yo, porque todas esas bobadas que uno sale en su carne, y el Padre muera. Y uno, pero yo muero, pero un pedacito. Entonces el Paz, sumérgete en la fuente de la sabiduría. Entonces uno ve como cuando uno va al mar. ¿Quién ha ido al mar? Los que no, van a ir al mar. No mentira. Trabaje y vaya al mar. Con los que hemos ido al mar, como es al comienzo, la corriente es suave, ¿cierto? Y tú metes un pie y llega hasta acá. Pero cuando llega acá y suena una alarma, y toda la gente de la costa, el mar está picado. Y eso empiezan esas corrientes. Pero si tú sabes nadar, pues... Pero entonces los que no empiezan a retroceder porque el mar está muy embravecido. Y eso pasa cuando uno se sumerge. Uno sabe que se va a sumergir espiritualmente, pero uno no sabe el Padre qué va a pedir. Yo, bueno, Padre, yo te quiero servir. Muy bien, hija, hazlo. Y me sumerjo y el Padre, tienes que esto, y saca el listado de todo lo que uno tiene que menguar y morir para que el Rúa crezca. Y uno, no, Padre. Y empieza el dolor, y empieza uno a llorar. Y uno, ay, esto está muy duro. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué he hecho para merecer esto? No, mentiras. Pero sí. Así uno se siente porque el Padre le exprime a uno, pero dice, pero si aguantas, va a haber un buen fruto. Pero el problema es cuando uno se quiere salir en medio de ese proceso de prensado. Y uno, no, déjeme así. A medio prensar, no sirve. Ahí, a la mitad. No va a ser de la misma manera. Entonces, claramente, los marineros dicen que la consecuencia del morir es que otros puedan hallar la vida. Cuando uno entiende eso, es más fácil morir, porque el Padre te dice, es que tú no estás muriendo solo por ti, entiéndelo. Tú estás muriendo por una generación, tú estás muriendo para marcar un legado, tú estás muriendo porque nadie en tu familia ha muerto, que así me lo hablaba mi padre a mí, es que nadie en tu familia ha muerto. Tiene que haber alguien que se levante en medio de tanta maldad. Yo, ¿por qué? ¿Cierto? Porque es que duele, el proceso duele. Y a veces uno piensa que, el proceso del Padre es en todo, en todas las áreas. En todas las áreas Él coge y lo machaca a uno, como dice la palabra en Devarim, para saber si has de servir o no. Si en medio del desierto uno se queja, sale lo feo, y salió lo feo. También, eso es, póngale la firma, también salió lo más feo, lo más horrible que uno tenía, que uno decía, Mafe tenía eso, Mafe tenía cosas muy horribles. Que hasta un día yo le dije a Lava una vez en oración, cansada, yo dije, no más, papá, y me sumergí en las corrientes de las aguas, y yo le dije, no más, Padre, si tú no mudas esa genética, prefiero que me lleves, porque yo siento que con este peso de maldad que tengo a rastras de tantas generaciones, no voy a poder, y a eso sumémosle mi concupiscencia, mi carnalidad también. Si tú no mudas esto horrible que yo tengo, si no me rompes, yo prefiero no seguir. Porque he hecho todo en la corriente, en mis fuerzas, como a mí me parece. Ya no quiero más eso, papá. Y eso no solo fue un día, ¿no? Fueron muchos días, muchas noches, llorando en la habitación, clamando, como decía aquí, gimiendo, que Padre, sácame de este foso, porque cuando tú entiendes que ya no, que el Padre ha dicho algo que va a hacer contigo, pero como tú no lo has permitido por no morir, porque como lo han enseñado
todos en estas enseñanzas, que el proceso lo da uno, que el tiempo lo da uno, que uno le encanta buscar culpables, pero a la final se termina viendo uno al espejo y uno, ahí está, ahí está Jonas, ahí está, y uno, padre, pero mira, y el padre, sumérgete, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, y el Jonas, ¡ah! Y se lanzó, y así me tocó a mí. Estaba muy embravecido el mar, pero el padre es muy hermoso, porque él lo prometió, él iba a estar con él, y bueno, qué maravilloso. De pronto ahorita uno dice, el padre dice, es que tú estás pagando un precio por unas generaciones, y uno mira y uno, ¿cierto? Pero dice que las generaciones que aún no han nacido, dice la palabra, no solo del vientre físico, sino las espirituales. Si yo morir a lo que soy va a traer vida en otros, pues padre, así me duela. Y entonces uno es muy romántico con el padre, y uno le clama eso al padre, y él, estás lista para sumergirte. Y lo mete a uno de cabeza, y uno, usted me dijo eso. Y entonces cuando uno dice, ¿será que todas las oraciones el padre las escucha y las responde? Que el padre te responda, como decía el salmista, clamé y él me oyó. Eso no pasaba siempre, no pasaba siempre. Y que tú hayas tocado el corazón del padre y dijo, ya estás lista. Entonces ya después yo ya no puedo dar marcha atrás, ya no me puedo arrepentir de, ay no señor, el salvavidas, no, nada, ni la orilla, ni un barquito, nada había por ahí. Sumérjase, muera. Ay, muchas gracias. Entonces, definitivamente el bendito Padre, cuando uno lo clama con todo el corazón y Él lo hace, ya no hay marcha atrás, ¿no? ¿Cuántos le han orado eso al Padre? Señor, quiero morir a yo. ¿Solo yo, Mafe? Solo yo era de una naturaleza caída, no me dejen sola. Todos en algún momento. Le hemos dicho al papá, este cacharro no me gusta. Este cacharro está feo, padre. Yo pensé que estaba bonito, pero mírame estas grietas, estos chonetos, esto todo feo. Ayúdame. Y el padre lo hace, pero uno no sabe lo que va a pasar después de. Pero por lo que entendemos aquí en la palabra, es que va a haber vida en otros. ¿Y eso no lo motiva a uno para morir? Claro, para seguir menguando a esta carne, a lo que somos. No, padre, si eso va a traer vida en otros que estaban en muerte, pues hagámoslo, hagámoslo. Y dice que ellos ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Verso 17, versículo 17 dice, entre tanto, Yahweh había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Nos vamos a detener ahí. No vamos a hablar de qué clase de pez era, si era un bocachico, si era una orca, si era un delfín, no sé. Pero dice que él estuvo ¿cuánto tiempo? 3. Y entonces yo algo que el padre me enseñaba es que el número 3 hace referencia a la letra Gimel, ¿sí? Y la palabra Gimel, la letra Gimel, discúlpenme, la letra Gimel dice que significa camello, piel y rico, ¿cierto? Es lo que nos representa. Pero específicamente, bueno, me centré en 2 puntos. Sabemos que todos hemos visto un camello, ¿cierto? Tal vez no aquí, porque como son del Medio Oriente, ¿cierto? Es un animalito que no están aquí en el occidente, pero sí en películas, en videos, en imágenes. Y él tiene sus jorobas, ¿cierto? Yo estaba leyendo y hay muchas personas que dicen que el camello, tiene en sus jorobas que tiene agua, ¿sí? Pero hay otros que dicen que es una fuente muy rica de grasa que lo ayuda a mantenerse durante esos largos caminos en el desierto donde no hay ni un oasis. Entonces, más que agua es como esa grasita que lo nutre, que lo ayuda, más que pura agua, es como una grasa llena de muchos nutrientes, porque en sí el agua sola no es que haga mucho, a menos que sea un agua pura mineral que brote de la fuente, ¿cierto? Aún físicamente eso pasa con nosotros, toca echarle otros complementos para que tenga un efecto de hidratación, de renovación, ¿cierto? Entonces,
eso lo tomaba en el punto de como esa fuente y esa riqueza, y otra vez el papá me llevaba a la Mem, a la fuente de la sabiduría. Pero me detuve en el número 3. Y cuando hablamos del número 3, me llevaba al libro de Bereshit. Vamos, quiero que me acompañen allí un momento. Vamos a ir a Bereshit, al libro de Génesis, capítulo 1. Y vamos a leer lo que ocurrió en el versículo 9. Dice: entonces dijo Yahweh, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Yahweh llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Yahweh vio que esto era bueno. Después Yahweh dijo que de la tierra brote vegetación y toda clase de plantas con semillas, y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y esto fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas de árboles y árboles de la misma clase. Y Yahweh vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y la mañana y se cumplió, ¿qué día? El día 3. Espiritualmente eso es algo que va a ocurrir. Si usted lo anhela con todo su ser, o si ya le está pasando, bendito el Padre, o aún en otras almas. Dice que se juntaron las aguas, la fuente de la sabiduría. Pero se tuvo que descubrir para que brotara nueva vegetación, vida. Y eso va a ocurrir. Si lo cree para su vida, amén. De todo, no, que yo estaba muerto en esto. El Padre va. Porque el número 3 representa transformación, proceso para pasar de muerte a vida, como lo leí en Juan capítulo 5, de estar en una prisión a estar en una libertad plena. Es un proceso de transformación. Y en la escritura tenemos muchas versiones del número 3, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo Yeshua? Para volver a la vida, ¿cierto? Para resucitar. Hay muchos ejemplos. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el pez? 3. Ay, Jonás, ¿qué haría dentro del gran pez? Vamos a ver, dentro del Boca Chico, dentro del Nicuro, dentro del Bagre. ¿Qué ocurrió? Porque el Padre dice que cuando hay un proceso para transformación, no es un proceso que te lleve a la muerte. Una cosa es un proceso por nuestra carnalidad, como lo hemos visto, que posiblemente nos lleve a la muerte, física y espiritual. Y física posteriormente. Pero en este caso, ese punto de que se hubiese descubierto la tierra para mostrar lo oculto, ¿cierto? Y que cuando se descubrió la tierra, lo seco, digo, ahora sí, puede brotar toda clase de vegetación. Y la palabra hace analogía de que tú y yo somos como esos árboles, ¿cierto? ¿Todos somos aquí pinos? No. Acá hay acacias, hay palmeras, hay almendros, hay pinos. ¿Qué otro árbol hay? Hay naranjo, hay limones, todos los árboles que usted piense. Y cada quien da según su especie. Y todo el tiempo en Bereshit habla de semilla, semilla, semilla. Porque es para multiplicarse. La orden de la multiplicación y la fructificación no solamente era para el humano, para la vegetación también. Y obviamente es una analogía de que somos esos árboles que constantemente deben dar fruto. Pero hay árboles que no dan fruto, pero dan sombra. Pero hay unos que no dan sombra, pero su material es una excelente madera. Aguanta grandes tempestades. Son medicinales. No dan fruto como tal de un fruto comestible, pero sí flores que ayudan para traer sanidad y medicina, ¿cierto? Entonces, era necesario que se descubriese todo después de ese revolcón de las aguas, porque se ajúntese las aguas de las aguas de las aguas y uno, ¿cuáles aguas? ¿Cierto? La fuente de la sabiduría. Para que se descubriese lo seco y empezara a brotar toda clase de vegetación. ¿Qué anhelas que crezca en tu vida en este tiempo? Porque ya estamos sumergidos en las corrientes de las aguas, ¿no?
Sí, el que no, ahorita al final oramos para que se sumerja en las fuentes de la sabiduría. Y no hay salvavidas, no hay barco, no hay flotador. Se sumerge para que pueda crecer toda clase de vegetación. Papá, yo quiero dar fruto. Ya aprendimos qué frutos, ¿no? Ay, no, ese fruto no, pues ¿cuál quiere? ¿Cierto? Dice toda clase de frutos según su especie. Entonces, ¿esto era necesario para dar fruto? Claro. Entonces vemos que Jonás estuvo, ¿cuántos días? Vamos a leer capítulo 2, ahí siguiente, versículo 1 dice, entonces Jonás oró ¿a quién? Al Elohim, a su Elohim, a su Padre, a su Eterno. ¿Desde dónde? Desde el interior. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del Eterno, de nosotros cuando estamos en ese proceso de transformación? Quejarnos, chillar, somos expertos llorando. ¿Por qué? Ya no quiero, mejor no. No, o sea, ¿cuántas cosas no pueden salir de nuestra boca y pecamos y contristamos al Rúa? Jonás, después de todas las necedades que hizo, que él dijo, oró. ¿Qué podemos hacer en medio del proceso de transformación? Estar en la presencia de Yahweh hasta que haya fruto. Uy, pero es que hay árboles que dan fruto más rápido que otros. Sí, lo que significa que no importa el tiempo, tú permaneces en la presencia de Yahweh hasta que florezcas. ¿Sí? Porque es que, ay, pero es que ese árbol sí dio fruto más rápido. Usted no le importa el árbol de al lado. En el buen sentido le digo, ¿no? O sea, no de que a mí no me importa lo que le pase a usted, sino en el sentido de que no mires el proceso ajeno. Porque el proceso ajeno es ajeno. Punto. Entonces a veces eso distrae de la obra que el Padre está haciendo contigo. Es que este árbol es otro árbol. Usted es otro árbol, usted está en otro proceso. Sencillo. Haga caso y permanezca en la presencia del Padre porque te estás distrayendo de la hora. Ay, pero es que yo aquí pendiente de cómo crece, de cómo da fruto, de cómo reverdece y yo aquí estancado y dormido. Ay, tan bonito como Dios lo usa. Pero yo quiero servirte, a ver, sumérgase. Está bien, se sumergió. Y todavía, papá, ahí todo en el agua, en el proceso, y todavía siguiendo mirando lo ajeno. No. Cada uno está en el momento y en el... Sí, o sea, es la voluntad perfecta del Abba. En el momento, en el lugar, con las personas, con todo. Porque hasta uno dice, ay no, yo quería que me mandaran con Pepe. Pero no, o sea, hasta en eso el Padre es sabio. ¿Y por qué te mandaron? ¿Por qué no te mandaron? ¿Por qué te dejaron? Porque todo quiere cuestionarlo. Y eso retrasa el crecimiento. Entonces es importante entender que el Padre está cada uno en el tiempo que era. Hay unos que van a crecer más rápido que otros, sí, porque son diferentes clases de árboles. ¿Sí? Imagínense el Padre con solo pinos, vuelvo a poner ejemplo de pino. Con solo acacias, no. Cada uno necesita dar algo según su especie, ¿cierto? ¿Qué especie somos? Que lo único que nos debe tener en común, el Rúa, pero el resto, cada uno es diferente y crece según la medida en que tú lo permitas, según la capacidad, dice la Escritura también en Corintios, según como el Padre lo determine y como yo también me determine a seguir creciendo y avanzando. Pero independientemente del momento, ¿qué es lo que se debe hacer? Permanecer en la presencia. No quejándonos, no murmurando, peleando. Ay. Jonás tuvo que entender eso después de todo ese borolo que le pasó a momentos atrás, claro. Y pues bueno, entendemos que se cayó y de una vino un pez y se lo comió. ¿Y qué fue lo que él dijo, no? Versículo 2 del capítulo 2. En mi gran aflicción clamé a Yahweh y él me respondió desde la tierra de los muertos, en otras versiones, desde el Seol, desde el sepulcro, y tú me escuchaste. ¿Misericordia? Bastante. ¿Y qué fue lo que el Padre le dijo que hiciera primero? Que fuera a mostrar la misericordia ¿con quién? Conmigo. Entonces ahí yo entendía, papá, a veces uno quiere hacer muchas cosas, pero todavía no estás listo porque el Padre no te ha enseñado eso. Entonces, Señor, yo quiero ser compasivo. Está bien.
paciente. Primero Él te permite vivir muchas cosas para... Jonás tuvo que aprender misericordia de su propia vida para ir y llevar misericordia, porque después dice que se fue todo contento para Nínive y proclamó y hubo el resultado y después se quejó. Pero allá no vamos a ir. Yo ahí Jonás, retengamos lo bueno de Jonás, de la paloma, ¿cierto? Y entonces dice, en mi gran aflicción clamé a Yahweh, él me respondió, y desde la tierra de los muertos. ¿Así estaba él? ¿Estaba muerto espiritualmente? Sí. Y dice que el Eterno lo escuchó. Me arrojaste a las profundidades de la sabiduría del mar. Y me hundí en el corazón del océano. Miren, es algo muy bello que él está aquí expresando. Las poderosas aguas me envolvieron. Y tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Yahweh, me has expulsado de tu presencia. ¿Sí ven? Lo que aprendimos en el capítulo 1. Descendió. Me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar a tu santo templo. Porque él reconoció. Dijo, no, ya no puedo luchar más con esto. Versículo 5. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Las raíces de las montañas. Lo más profundo. Hasta lo sumo nos quiere ver el Abba. Allá donde uno dice, no quiero, papá, me da miedo. Porque a mí me pasaba eso. Tenía muchos temores, muchos miedos. Y aparte de eso, todo lo feo, ¿no? La rebeldía, el orgullo, todo lo feo que han estado hablando, para no volver a mencionar. Y entonces el Eterno dice, te voy a hundir hasta lo más profundo, hasta la raíz. Y cuando el Padre lo hizo, me llevó hasta cuando era un embrión. Desde donde empezó todo. Cuando uno dice, mi embrión vieron tus ojos, es desde lo profundo, desde donde empezó todo, desde el origen de muchas cosas. Y cuando uno quiere saber, venga, ¿por qué fulano es así? Vayamos a la raíz, devolvamos la película. Y muchas veces toca devolverse muchos cassettes atrás, mucha cinta atrás, porque a veces lo que parece ser, no es. Entonces a veces hay cosas como que nublan la vista al comienzo. ¿Será que es por esto? No, hay cosas más atrás. Y por eso Jonás tuvo que ser llevado hasta lo profundo, hasta las raíces. Y dice, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Yahweh, mi Elohim, me arrebataste de las garras de la muerte. Todo proceso de transformación en el Rúa no es para muerte, es para vida, ¿sí? Para que podamos decir lo que dice el Salmo 118, no moriré, sino que viviré, pero porque estoy en el Rúa, ¿no? Porque estoy en ese proceso de transformación para avanzar. Y dice, cuando la vida se me escapaba, miren lo que dice, cuando la vida se me escapaba, ¿de quién se acordó? Recordarle. Lo que el bendito Abba nos enseñó. Acuérdate. ¿Somos muy desmemoriados? Sí. En el proceso tendemos a olvidar lo que el Padre hizo. Sí. Que no debería ser así, porque eso es lo que nos mantiene, el acordarnos de todo lo que Él ha dicho que hará. Pero cuando la vida se escapa de las manos, no sé si alguno aquí ha estado al borde de la muerte física. Cuando eso pasa, el alma gime de una forma que dice, o me ayudas o me ayudas. Espiritualmente hemos estado al borde de la muerte. Posiblemente algunos sí, otros no. Los que no, que el bendito Abba siempre les ayude en medio de sus vidas. Pero los que hemos estado así como del cuello, que uno dice, papá, yo sentía que la vida se me estaba escapando, pero tú me arrebataste de las garras de la muerte, pero yo hice una acción. ¿Cuál fue la acción? Recordaros. Me acordé de todo lo que tú me dijiste, de tus promesas, de lo que debo hacer, como nos enseñaba el siervo. El Padre no le recuerda a uno para, ay, tan bonito, para volver a colorear el cuaderno de la Biblia y pegarlo en el cuarto, sino para decir, si el Padre me dice, haz esto,
Ay, yo me acuerdo que esa promesa me la dio hace unos años. Y pues hágala, porque ha pasado el tiempo y no ha habido un efecto. Y la culpa no es de la palabra, la culpa es mía, ¿sí? Entonces dice que cuando la vida se me escapaba, recordé a Yahweh, elevé mi oración sincera. ¿Hay oraciones fingidas? Sí. Como cuando estoy hastiado de lo que me dicen. Sí, así muchas veces somos como loras y parlantines y veces. Y el Padre aquí nos enseña a través de Jonás que él elevó una oración sincera. Posiblemente había mentira en él. Sí, acordémonos lo que había al comienzo. El papá, ¿cierto? Amitai, que era fidelidad y verdad. Jonás ya no estaba muy lejos de esa verdad. Por eso en ese momento él dice que hizo una oración sincera hacia ti en tu santo templo. Se dan cuenta que esto es muy, también, o sea, no solamente fue físico, sino fue muy espiritual. Porque cuando lo sumergió en la corriente de las aguas, ¿a dónde fue? ¿A dónde paró? A la presencia de Yahweh. Allá a ese lugar. No fue al pozo cenagoso de la muerte, sino a la presencia de Yahweh. Dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Yahweh, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Mira el voto que este hombre hizo. Pues mi salvación viene solo ¿de quién? De Yahweh. Un voto que no se puede tomar a la ligera. Porque ahí dice, los que rinden culto a dioses falsos, los tripulantes, pero que después se acordaron, reconocieron al Elohim de Israel y se convirtieron. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas tus promesas. Porque mi salvación viene solo de Yahweh. Entonces Yahweh ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Ah, vas a cumplir tus promesas. ¿Ahora sí vas a hacer lo que te dije? Sí, Señor. Entonces, como dice nuestro amado Roy, que se vea. Y eso pesa. Pero algo que el Eterno, recordando todo lo precioso que Él ha hecho en los últimos meses, Él fue muy bello, porque Él decía a mi corazón, y Él me hablaba y decía, cuando estés en mi presencia, y te postres y te levantes, ya no vas a seguir siendo la misma. Porque eso era algo que me atormentaba mucho en mi espíritu. Yo decía, papá, puedo hacer muchas cosas, pero la condición sigue siendo la misma. Entonces, ¿a qué estoy jugando? No estoy siendo honesta del todo. Y cuando el Padre todo hermoso dice, así me lo decía, ¿sabes? Cuando nuestra amada Paz subió, decía, cuando te pares no va a ser igual. Porque yo decía, ¿para qué me postro? ¿Para qué quiero tu gloria si yo voy a ser como el Jonás? Me la voy a embarrar, ¿cierto? Voy a volver a descender y yo no quiero. Pero cuando el bendito Padre dice, voy a hacer todo nuevo, pues su misericordia es algo maravilloso. Porque lo que Él dijo así lo hará. Claro, que uno debe seguir pagando el precio, sí. Que no puedo confiarme, sí. Que no puedo descender otra vez a lo que el Padre ya libró, libertó, y así en cada uno de ustedes. No, que el Padre me libró de esto, no, ya no puedes volver a eso. Que el Padre te quitó esto, ya no puedes volver a esa misma condición, ¿sí? Porque si fue un proceso de muerte a vida, a Jonás le bastó ¿cuántos días? Pero es que para Dios un día son 1000 años, no creo que hayan sido 3000 años. No aplica, en este caso no. Pero entonces, que esa gimel de ese proceso de transformación pues pueda ocurrir. Pero una transformación genuina. Para que se cumpla lo que dice el capítulo 3 cuando dice, y Yahweh habló por segunda vez a Jonás. ¿Cuántas veces le habló a Jonás? 2. ¿Cuántas veces estamos esperando que el Padre nos hable para hacer lo que hay que hacer? Ay no, pero mire todo lo que el Padre hizo. Eso era el proceso, pero el Padre habla solo una vez. Y en el proceso muchas veces Él calla, para que nos sostengamos en eso primero que Él dijo.
porque si no hice caso con eso primero, ¿será que con lo segundo, con lo tercero? Pero quiero más palabras. Y yo, pues Padre, es que ya te di todo. El Eterno, ya te entregué todo. Y yo, papá, yo quiero más, pero ¿para qué si no estás haciendo lo primero? Lo primero. Y entonces dice, vino palabra de Yahweh por segunda vez. Listo, está bien. Vuelves a ser confiable. Te voy a hablar por segunda vez. No la vayan a embarrar, hermanas. Y él sí, cumpliré mis votos, ¿saben? Retengamos lo bueno de la paloma. Dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Fue lo mismo que le dijo en el verso 1 del capítulo 1. Es más, ni siquiera le dijo otra vez cuál era el mensaje, porque el mensaje era, pronuncia mi juicio contra ella porque ellos son muy malos. En esta simplemente le dijo, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Esta es mi segunda oportunidad. Vaya. Entonces, ¿cuántas cosas el Padre ya ha hablado que tienes que hacer? Entonces, si usted es necio, ¿qué va a decir? Yo no sé qué tengo que hacer. Y el Padre, yo ya te dije lo que tenías que hacer. En tu vida, pero también aún para ejercer tu llamado. Yo ya te dije lo que tienes que hacer. Yo no esperes más. Yo ya te lo dije. Entrega el mensaje que te he dado. Hazlo. No esperes la confirmación de la confirmación de la confirmación y es que yo estoy ayunando para que el Padre me muestre. Porque hoy el ayuno es de gratitud, ¿cierto? Es para darle gracias por esos procesos del bendito Abba, para ver su gloria y su majestad, para pasar de muerte a vida. Yo por eso estoy muy agradecida con mi Abba. Dice, papá, eso es algo muy maravilloso lo que hiciste. Pero que no caigamos en esa actitud de necedad de yo no sé, a mí el Eterno no me ha dicho nada. ¿Seguro? No, es que eso es con otros. Ya el Padre no va a volver a mandar otro pez, ni va a volver a hacer lo mismo para otra vez meterte en la fuente de la sabiduría, porque ya eres muy necio y muy rebelde. Entonces el Padre dice, ya no más. Voy a usar a otro que si quiera sumergirse en la fuente de la sabiduría y que no titubee tanto. ¿Y qué dice el versículo 3? Esta vez, dice, ahora sí, Jonás obedeció el mandato de Yahweh y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Vuelve a hablar de 3, ¿cierto? El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ellos creyeron el mensaje, dice que se arrepintieron, declararon ayuno, y dice que hasta los animales, como lo hemos leído. Entonces, ¿hubo un efecto? Sí. Ay, pero Nínive después lo que le pasó, pero en su momento, para ese tiempo, para las personas que estaban en ese momento hubo raje. Porque pasó mucho tiempo después, de pronto esa generación de ese momento alcanzó misericordia. Los otros no, porque vemos que Nínive fue destruida más adelante. Entonces, ¿Yahweh llega justo a tiempo? Sí. Y dice que Él muestra misericordia con el que Él quiere y endurece también al que Él quiere. Yo no puedo ser tropiezo para eso tampoco. Cuando tú te rehusas a hacer la voluntad del Padre, eres tropiezo para muchos. Entonces, culmino con el Salmo 119 para que me acompañen, por favor. Salmo 119, versículo del 17 al 24. Gimel, ¿cierto? Vamos a leer lo que nos sigue enseñando esta palabra tan bella. Dice, sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Vamos a ver qué dice en la otra versión. Dice, concédele vida a este siervo tuyo y obedeceré tu palabra. Eso no fue lo que le dijo Jonás. Libértame de las garras de la muerte para que pueda ver tu vida, tu presencia otra vez.
Debe ser una oración constante de nosotros. Papá, dame vida para obedecer tu palabra. Porque somos torpes, sí. Pero si su rúa va delante de nosotros, Él va a fortalecer toda debilidad para que podamos hacer su voluntad, que es lo más importante. Y dice 18, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. En otra versión dice, para que contemple las maravillas de tu palabra. Abre mis ojos. Jonás estuvo enceguecido durante un tiempo, sí, como lo aprendíamos, pero cuando volvió a la vista y recobró el sentido común que había perdido, el Padre nuevamente le dio la oportunidad de comprender esos tesoros maravillosos en su palabra. Verso 19, dice, no soy más que un extranjero en la tierra, no escondas de mí tus mandatos. No escondas de mí tu palabra. Por eso hay que estar en ella día y noche meditando. Lo más importante es permanecer en la escritura. Versículo 20. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. En otra versión dice, me siento oprimido a todas horas por el deseo de conocer tus decretos. ¿Le ha pasado eso? Si no le ha pasado, pídale al Padre que le suceda, que eso sea un anhelo y un deseo por llegar y alimentarse de la palabra del Padre, pero como dice el versículo 17, para obedecerlo, ¿sí? Que ese sea un deseo, que diga, me conmueve, me siento, aquí en esta versión Dios ha hablado, dice, me siento oprimido, no es una opresión mala de un yugo, sino como que me desespero por estar todo el tiempo en tu palabra, por estar allí, conocer tus decretos, conocer qué tienes para mí, qué tienes para el pueblo, porque la palabra también es profética, nunca se nos puede olvidar. No solamente, Padre, háblame a mí, ministrame a mí, sino básicamente el deseo, porque el bendito Abba se manifieste a tu vida y a mi vida para traer libertad a otros. ¿Qué es el anhelo de su corazón? No se distraigan. Si es el anhelo del corazón, porque para que el bendito Abba solo nos ministre a nosotros. Sino, papá, tú sacias esta vasija para yo entregarle a otros. Ese es el deseo y el anhelo. Y así vamos a permanecer en el nivel como estaba Jonás. Ahí. Me vacío, pero vuelvo y me lleno. Y así, sucesivamente. Dice el versículo 21. Tú reprendes a los insolentes y malditos, esta palabra, que se apartan de tus mandamientos. Tú reprendes al arrogante, dice en la otra versión, los que se alejan de tus mandatos son malditos. Por si de pronto usted dice, a mí no me gusta estudiar la palabra, no me gusta que me la lean, que me la expliquen, yo no quiero aprender, es que como yo no tengo ese don, yo no quiero. Si en su corazón está ese tipo de actitudes, ojo, porque el menospreciar la palabra va desde que tú no quieras inquirir en sus mandatos, como dice la palabra, que tú no te esfuerces por estudiarla, por aprender de ella, hasta por no querer obedecerla. Abarca todo ese contexto. Para que no haya maldición, dice, son malditos e insolentes los que se apartan de tu palabra. Y pues ese es el destino de los que se vayan a apartar, de los que digan, ya no quiero esto. ¿Cómo dice la palabra que son? Malditos. Versículo 22. Aléjame de sus ofensas y desprecios, pues he atendido a tus mandatos. No permitas, en esta versión, que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Por un momento Jonás entró en maldición. ¿Qué hizo él con la palabra que le dio Yahweh? La desechó. ¿Cuántas palabras él había dado y tú? ¿Eso puede traer maldición a tu vida? Por supuesto, no lo dice María Fernanda, lo dice la Escritura. Todos los que se apartan, es que apartarse es volver el oído para otro lado, cambiar el rumbo de la Escritura, de lo que el Padre dijo, de lo que Él te ha guiado, de lo que Él te ha instruido. Y dice el versículo 23. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Aunque hombres poderosos, en otra versión, tramen hacerme daño, este siervo tuyo meditará en tus leyes.
Sabemos que se van a levantar muchos, y ya ha pasado, ya se han levantado, pero ¿cuál debe ser la actitud del siervo? Meditar en la palabra de Yahweh. Como estuvo Jonás en los 3 días en el pez. ¿Qué hizo? Permanecer en la presencia de Yahweh. Porque como lo hemos dicho, y el Padre nos lo ha dicho muchas veces en el día de hoy y ayer, la lucha no es física, ¿sí? Que puede físicamente sentir un poquito, posiblemente, pero es más del más del espíritu, ¿sí? Y por eso cuando la palabra habla de que es de espíritu a espíritu, es porque el carnal no puede vencer, no puede luchar. Y mientras eso pasa y Yahweh se manifiesta como lo adorábamos hoy, ¿yo qué voy a hacer? Obedecer tu palabra y mantenerme en ella, meditar en ella. Y el último versículo de esta porción de Gimel, el 24, dice: tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Yo me alegro con tus mandatos, dice esa otra versión. Ellos son mis consejeros. Qué hermoso. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que el Padre quiere después de todo esto? Vida para obedecer su palabra. Él abrirá nuestros ojos, y ya ha abierto los ojos también, para comprender el reino espiritual. Porque cuando le decimos dame vida para obedecer y abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, tiene que ver aún con el campo espiritual, que tú empiezas a ver cosas que no veías, a discernir lo que antes no distinguías, a ser más sensible, porque esto es de mucho tacto, espiritualmente hablando, para hacerme entender. No es del bullicio ni de la locura, sino como cuando se manifestó a Elías, un susurro apacible, y en la sensibilidad de su espíritu, Él nos muestra cosas que uno antes decía, yo no veía eso antes, papá. Y que ahora sí lo veamos, ha sido muy bello, porque yo decía, papá, has abierto mis ojos para comprender tu reino. Cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, son las que Yahweh tiene preparadas para ¿quiénes? Para los que permanecen en su presencia. Entonces habla aún de que éramos extranjeros, ¿cierto? Pero ahora fuimos hijos, espíritu de adopción, como lo aprendimos. Fuimos adoptados e injertados, sí, y anhelamos que otros sean adoptados también. Claro, por eso estamos pagando el precio, menguando aún físicamente, porque entendemos que lo que da vida, ¿qué es? Su palabra, su espíritu. Los que aborrecen la Torá, asimismo no podrán encontrar el reino de los cielos. Perdón, los que aborrecen la Torá aborrecen a Yahweh mismo y no podrán encontrar el reino de los cielos. ¿Podemos ser menospreciados por guardar y enseñar la Torá de Yahweh? Sí. Prepárese para, o si ya le ha pasado, sea valiente y sea fuerte. No se canse de hacer el bien. Si muchos se han sido vituperados por causa de seguir al Mesías y de proclamar las Besorá, aguante y soporte, porque es un proceso para que crezca toda clase de vegetación. Los que ahorita están ahí como no pueden tocarnos, dice la palabra. Guardémoslo eso en nuestro corazón. Y ahí dice que Yahweh es el que pelea por mí, ¿cierto? Pues el 23, porque dice, hasta ellos se burlan y se sientan a hablar de mí. Pero yo ¿qué hago? Medito en tu palabra. Esa es la actitud que debe tomar el siervo, como cuando dice el Salmo, espera en Yahweh, calla y espera que lo obre. Y él es lo que el Padre está haciendo en cada lugar donde Él ha establecido su presencia. Es decir, si yo me encargo primeramente de guardar y buscar su reino, ¿y qué va a hacer por nosotros? Justicia. Él va a pelear por nosotros y se va a encargar de todo lo demás. Y por último, que nuestro mayor gozo sea el estar en su presencia y en su palabra. ¿Qué te da gozo a ti? La plata. ¿No? ¿Qué te da gozo a ti? La presencia. Eso debe ser lo más importante, ¿sí? Porque las riquezas pueden faltar, aún la salud, y yo digo, Padre, así me duela todo, yo me deleito de estar contigo. No importa, porque tú eres mi porción, ¿cierto? Entonces, esta era la enseñanza del Eterno, para que sigámonos manteniendo en lo que el Padre entregó. No lo perdamos, ¿sí? Sino por el contrario, codiciosos espirituales, ¿sí?
más de su presencia, más de Él. Si el Padre dijo algo, prepárate. Si el Padre te prometió algo en Shavuot, o después, o antes, no sé, y tú dices, Padre, la palabra, prepárate para el proceso, para que se cumpla esa palabra, pero no tengas temor, porque no es para morir, es para vivir. Entonces, fuertes, sin miedo, sin temor, porque Yahweh está con nosotros. Amén.